Bueno, es una alegría para mí poder estar con ustedes en este día. Estoy agradecida a Dios. Necesitábamos lluvia. Venimos saliendo de una larga sequía aquí en el centro de Argentina, así que es un regalo de Dios. Bueno, esto estoy pidiendo especialmente al Señor que pueda mantener bien la conexión, porque por ahí cuando hay lluvias así tan fuertes, los árboles caen sobre los cables y bueno, producen problemas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo preparar la mente para el tiempo de angustia. Ustedes saben que vivo en Argentina y este es un país donde la agricultura es una de las principales actividades económicas. La agricultura se desarrolla en forma cooperativa con el clima acá. Y en la región donde vivo el clima es templado a cálido con inviernos cortos y las lluvias son frecuentes, excepto cuando hay periodos de sequía. Esos periodos duran meses y venimos saliendo ahora de uno. Y quienes trabajan en las actividades relacionadas con el campo están atentos a las indicaciones de la naturaleza y al pronóstico del tiempo, que si bien no es exacto, varias veces se aproxima a la realidad. Las indicaciones de la naturaleza, como para saber cómo va a ser el clima, son, por ejemplo, cuando hay sequía o cuando va a venir sequía, hay telas de araña en el aire que se van enganchando en los árboles, en los autos. Las hormigas cuando trabajan duro y las arañas cuando salen de sus escondites indican también que la lluvia viene en los próximos días. Cuando el calor va en aumento día tras día hasta que parece insoportable, eso indica también que viene tormenta y lluvia, probablemente granizo. Entonces, de acuerdo a esas indicaciones, se toman decisiones de arar, de sembrar y qué sembrar, de cuándo fumigar, cuándo cosechar. Entonces las pérdidas se disminuyen lo máximo posible. Este año, por ejemplo, como las indicaciones naturales que les decía en la naturaleza y el pronóstico anunciaban sequía, varios agricultores se inclinaron a sembrar sorgo, que es un cereal que soporta bastante la sequía, en lugar del trigo que habitualmente siembran, que necesita más lluvia, ¿no? Precisa agua para su crecimiento. Y entonces pudieron enfrentar mejor las posibles pérdidas por la sequía. Las mentes de todos los trabajadores del campo están atentas a los sucesos ambientales para poder enfrentar lo que viene con la mejor preparación posible, de manera de sufrir el menor daño. Ustedes saben que cuando el Señor se imaginaba el fin, Él también quería que el sufrimiento para nosotros fuera el mínimo indispensable. ¿Dónde será? Y Él sabía que nuestra mente necesita prepararse para poder actuar y para no quedar paralizado. Y sabía que la mejor manera de prepararnos para un suceso es contarnos lo que va a pasar. Pero Él también sabe que nos asustamos frente a eventos que involucran el sufrimiento de cualquier tipo. Entonces sabe que precisamos que nos dé la información de a poco. Y Él siguió este método con el fin de prepararnos para el tiempo del fin. Cuando fui invitada por el hermano Raúl a compartir un mensaje con ustedes este día, debido a que estamos comenzando el tiempo del fin, el Señor puso en mi mente que debía hacer un repaso de lo que dice la Biblia en relación a lo que vamos a vivir en el tiempo del comienzo de los dolores de angustia. Siguiendo el ejemplo de la agricultura, donde la preparación implica conocer de oídas algunas de las condiciones de lo que va a pasar, vamos a leer algunos de los datos que dio Jesús y los profetas sobre el fin. Hay mucho que estudiar sobre esto.
Estoy segura de que ustedes van a recordar más citas de las que vamos a repasar en el día de hoy. Y les propongo que las copien y las envíen a este grupo para que todos podamos irnos enriqueciendo con lo que cada uno va descubriendo y tengamos más claro el panorama que enfrentamos. De esta manera nuestra mente estará más preparada para enfrentarlo como el Señor desea que lo enfrentemos. Recordemos que nuestra mente será el campo de batalla de esta gran controversia, así como lo ha sido desde el comienzo hasta hoy. La guerra se desarrolla acá. Por eso, la preparación de ella es la más importante que nosotros podemos tener para este tiempo que estamos comenzando a vivir. Vamos a ir haciéndonos varias preguntas y vamos a ir contestándolas con la Biblia, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos de lo que pronto iba a sucederle a él. Nosotros a veces tendemos a pensar que Jesús no habló con sus discípulos claramente de lo que iba a venirle, pero no fue así. Miren lo que dice Mateo 26, 1 y 2. Mateo 26, 1 y 2 para los que están con la Biblia o para los que están tomando nota. Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua? Y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Miren qué claro cómo les habló Jesús a los discípulos. En el versículo 12 de Mateo 26, Jesús dijo: porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. En el episodio en el que María Magdalena derramó este caro perfume en sus pies y frente a las críticas que hacían los fariseos. En los versículos 27 y 28, cuando Jesús estaba haciendo la Santa Cena, ya casi tocando el momento en que él iba a tener que enfrentarse a la muerte, el versículo 27 y 28 dice: y tomando el vaso y hechas las gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Les comento que se me cortó el video, espero que se pueda escuchar bien. Hermano, le estamos escuchando muy bien. Se escucha bien. Gracias, hermano Jairo. Mateo 26, 31 y 32 dice: entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren ustedes qué específicamente Jesús les hablaba a los discípulos de que iba a ser crucificado, de que iba a ser sepultado, de que iba a resucitar, de que iba a verlos de nuevo después de resucitar. Iré delante de vosotros a Galilea, les dijo. Marcos 14:8 dice: esta ha hecho lo que podía, refiriéndose también a María Magdalena, pero ahora contado por Marcos, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Juan 12, 32 y 33 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Cuando leo estos versículos, me queda muy claro de que Jesús habló en forma honesta con los discípulos. No fue que de pronto ellos de tener
a su maestro y señor, se encontraron con que este maestro y señor iba a ser crucificado, sino que Jesús les dijo claramente a ellos que él iba a ser crucificado, que él iba a ser sepultado, que él iba a resucitar y que él luego se iba a encontrar con ellos, que iba a llegar antes que ellos a Galilea, ¿no? Probablemente haciendo referencia a algunos de los planes que ellos estaban haciendo ya en vísperas de la Pascua. Así que de la misma manera, hermanos, el Señor nos está anticipando a nosotros lo que viene. Cuando leemos los versículos o los párrafos de la hermana Guay acerca de lo que viene, entonces nosotros parece que no entendemos, porque es tan tremendo, nos parece tremendo, que no lo queremos leer, no queremos saber lo que viene. Pero Jesús sabía que tal como el agricultor necesita entender las indicaciones y la información que le da la naturaleza para prepararse para lo que va a venir, nosotros también necesitamos concentrarnos en la información que Él nos dio, porque si no nos vamos a paralizar en el momento cuando suceda. Y Él lo que quiere es que nosotros actuemos de acuerdo a un pensamiento firme en Jesús, en sus promesas, en su amor y en su protección. Vamos a ver cómo fue que Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros lo que iba a sucederles a ellos y a nosotros. Vamos a leer Mateo 24, 9 y 10. Ustedes saben que acá, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas, el Señor dio especificaciones de lo que iba a pasar en la destrucción de Jerusalén, pero que tal como lo explica el capítulo 1 del conflicto de los siglos, es similar a lo que va a pasar en el fin del mundo, solo que ahora en vez de afectar a una ciudad, como en ese momento afectó a Jerusalén, ahora va a afectar a todo el mundo, ¿no? De hecho, el capítulo 1 del conflicto de los siglos, que describe toda la destrucción de Jerusalén, se llama El destino del mundo predicho. En Mateo capítulo 24 y versículos 9 y 10 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este versículo particularmente nos asusta, ¿no? Por eso es el primero que estoy mencionándoles, para que después podamos desglosar un poquito con los otros versículos qué es lo que implica esto. Acá dice que seremos afligidos, o sea que nos van a causar aflicción, que nos van a matar. Recuerden que no solamente se mata con el acto físico, ¿no? Porque en Apocalipsis 20 el Señor dice que va a haber muchos decapitados en este tiempo final. Pero Jesús también dijo en el capítulo 5 de Mateo: oísteis que fue dicho por los profetas, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, dice después, será arrojado al infierno de fuego. Entonces, el Señor aclara que hay formas de matar. Una es la física, otra es con el enojo, otra es con las ofensas y otra es con los insultos, ¿no? Entonces, acá el Señor está aclarando que vamos a ser afligidos y que nos van a matar. Involucrando, ya nos vamos a ir dando cuenta por los versículos, todas estas maneras: el enojo, las ofensas, los insultos y el oponerse ante lo que decimos con hechos y con actos, con pensamientos, con actitudes y con actos. Y además dice que seremos aborrecidos. La palabra aborrecer significa que es un rechazo activo, es detestar, es odiar, es oponerme, es ir en contra de, por causa del nombre de Dios.
solo que en ese momento no se va a ver como algo noble, ¿no? Nosotros vamos a saber que es noble, pero en ese momento se nos va a llamar de cosas muy ofensivas. Y dice que muchos serán escandalizados. O sea, que van a decir, ¡qué horror! ¿Cómo? Así decimos nosotros cuando nos escandalizamos. Y se entregarán unos a otros. Esto es muy triste porque dice que entre los hermanos se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13. Marcos 13, 9 al 13. Dice, mas vosotros, mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. Miren ustedes lo que dice. Dice que vamos a ser entregados en los concilios. ¿Qué son los concilios? Actualmente son reuniones de personas importantes. ¿Y qué son las sinagogas actualmente? Las sinagogas son iglesias. Son lugares donde se congregan creyentes en Jesús. Y dice que en las sinagogas vamos a ser azotados. O sea, se nos va a hacer actos de hostilidad. Y el versículo 10 dice, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y el 11, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El 12 dice, y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Acá está diciendo lo que veníamos viendo en el versículo anterior. Dice que el hermano va a entregar a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos a los padres. Va a haber actos de traición entre los que amamos y entre los que conocemos. En 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, habla de que en el fin va a haber tiempos peligrosos, porque va a haber hombres que van a aparentar ser buenos, pero que en sus hechos no lo van a hacer. Y entre las características que menciona de ellos, creo que es en la primera característica del versículo 4, dice traidores. Y acá habla de que va a haber traición. Si ustedes han tenido la experiencia de ser traicionados por amigos o parientes, creo que van a comprender un poco de lo que vamos a vivir. Una de las experiencias más traumáticas en la vida de un ser humano es cuando es traicionado por alguien que ama, ¿no? Por eso la infidelidad en el matrimonio es algo tan tremendo, ¿no? Porque es una traición a los afectos más profundos que tiene un ser humano. Por eso menciona la traición de los padres a los hijos acá y de los hijos a los padres, porque son los afectos naturales más fuertes que hay en la tierra. Pero dice que incluso estos afectos, ¿no? Los de padres a hijos van a ser en ese momento traicionados, ¿no? En el mismo texto de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice que en el tiempo final, o sea, en el tiempo que vivimos nosotros, dice que los hombres van a ser sin afecto natural. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que significa esto? El afecto natural es el que nos tenemos las personas por los lazos que nos unen. Naturalmente una madre ama a su hijo, naturalmente un padre se enternece con sus hijos. Naturalmente un hermano o una hermana ama a sus hermanos. Naturalmente un hijo ama a su padre. Pero dice que en este tiempo final, esos afectos naturales no van a estar, van a ser sin afecto natural. Imagínense, o sea, ausencia de estos afectos naturales, de estos afectos que vienen porque Dios los ha puesto
aún en las personas más malas, que más daño hacen a los otros seres humanos, están presentes estos afectos naturales, pero en este tiempo ya están desdibujándose. En Lucas capítulo 21, ¿se acuerdan que estamos revisando Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21? En Lucas 21, versículo 12 y 16 y 17, dice: «Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Acá repite: van a ser entregados por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos. Por eso va a ser una prueba tan difícil, porque los que más queremos nos van a entregar, dice acá. ¿Y a dónde van a entregarnos? Nos dice Marcos 13 que va a ser a los concilios y a las sinagogas, a las iglesias y a estos grupos de personas importantes que van a estar probablemente haciendo leyes para todo el mundo. El conflicto de los siglos pone un panorama más claro acerca de esas leyes que se van a ir dando una tras otra. Todos van a aborrecernos por seguir a Jesús, pero no va a ser algo noble en ese momento, sino que va a ser ir en contra de las leyes humanas. Justo en esta época, donde ser diferente se ve tan mal, donde todo el mundo quiere ser igual al otro, donde todos quieren seguir una conducta políticamente correcta. Ahí nosotros vamos a tener que ser diferentes, porque vamos a ser leales a Jesús. Y el versículo 20 de Juan 15, 20, dice: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra». Estoy leyendo todos los pasajes de la versión Reina Valera antigua. Entonces dice acá que sé que yo se los he dicho. Sí, ustedes son mis discípulos. Ustedes también. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús fue perseguido mucho tiempo de morir. Digamos que su tortura física, ¿no? Y su muerte fue en menos de 24 horas, ¿no? Pero Jesús fue perseguido antes. Recuerden que perseguir, no recuerden porque todavía no lo he leído, pero perseguir es oponerse a alguien, es manifestar en todo tiempo un rechazo hacia lo que dice. Jesús sufrió persecución de los escribas y fariseos. No estuvieron torturándolo todo el tiempo, los 3 años y medio. Él comenzó a predicar, pero él se enfrentó desde muy temprano en su ministerio a la oposición acérrima, al rechazo de sus enseñanzas por parte de los escribas y fariseos, de los líderes espirituales de su época. Entonces, esto fue algo con lo que Jesús lidió en su ministerio. Permanentemente le ponían trampas para hacer que él diga algo que ellos pudieran usar en su contra y acusarlo. Durante 3 años y medio buscaron qué error podía cometer Jesús para poder acusarlo, y nunca pudieron encontrar algo. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, los discípulos de Dios, tenemos que tener esa conducta, que aunque busquen algo, ¿no? Como a Daniel, los enemigos, con detalle, con lupa, no puedan encontrar eso que sea marcado como algo erróneo, que vaya en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, de la verdad, ¿no? Así que Jesús nos advierte que tal como fue como él, la hermana White también nos aclara que nosotros deberíamos estudiar Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos y también
el libro que Dios le inspiró a ella, porque es muy similar lo que vivieron los cristianos primitivos a lo que nosotros vamos a tener que vivir. Pero también nos dejó dicho que cuando en un lugar nos persiguieran podíamos ir a otro, y que no íbamos a alcanzar a recorrer todas las ciudades en ese tiempo de Judea y ahora todas las ciudades que tengamos a disposición antes que venga el Hijo del Hombre, ¿no? Así que ya sabemos que lo que Jesús vivió y lo que vivieron los cristianos primitivos es lo más parecido a lo que nosotros vamos a tener que enfrentar. Así Jesús les anticipó a ellos y a nosotros lo que venía. ¿Qué detalles se agregaron? ¿Qué detalles agregó Jesús y los apóstoles? Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 3. Ya les mencioné 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, donde habla acerca de la personalidad de los hombres de los últimos días, ¿no? Ya vimos que van a ser hombres peligrosos, ¿no? Perdón, es 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo. Y entonces acá dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí menciona varias características de las que hemos mencionado: sin afecto natural, traidores, ¿no? Y que tienen apariencia de piedad. Hay otras características también que se mencionan acá. Y ahora, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Judas, el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, versículos 17 y 18, dice, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Fíjense ustedes, acá estos dos versículos hablan de burladores, o sea que vamos a tener que enfrentar dentro de esta persecución a gente que se va a burlar de nosotros, ¿no? Y estos burladores vienen desde adentro de los que se llaman hermanos, porque en 2 de Timoteo capítulo 3 decía que tendrán apariencia de piedad, ¿no? En otras versiones de la Biblia lo traducen como aparentarán ser muy religiosos. ¿Y dónde están las personas que aparentan ser muy religiosas? ¿Dónde están los que parecen piadosos? Están asistiendo a las iglesias, están asistiendo a cultos, se muestran creyentes. Pero dice que ellos andan en sus propios deseos. Entonces, como en sus propios deseos andan, ojalá nosotros oremos para no ser de estos, sino para ser de los otros, ¿no? De los que no andan en sus propios deseos, sino en el camino del Señor, se burlan de los otros, porque son muy estrictos, porque son muy apegados, porque son demasiado obedientes, digamos así, a lo que dice la Biblia. Y entonces dice acá que ellos se van a burlar, pero ellos van a andar en sus propios deseos. O sea, ¿en cuáles deseos? Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice, porque del interior de ellos salen, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, las ofensas y todo tipo de maldad. O sea que esos son nuestros deseos naturales y ellos van a andar de acuerdo a sus propios deseos o concupiscencias. Entonces, miren ustedes qué deseos, ¿no? Por eso van a burlarse. Tenemos también otro detalle, otro tipo de personas que también nos advirtió Jesús y los apóstoles. En Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, 11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo.
Vituperar, en el diccionario lo busqué y significa rechazar con actos a alguien. Entonces, cuando nos rechacen, ¿no?, con gestos de desdén, de desprecio, cuando los persigan a ustedes y cuando digan todo mal, pero por causa de Dios. No, muy fanático, ¿no? Ya vamos a ver en qué contexto se ha empleado esa palabra. Entonces, eso va a ser... Ahora les gusta la interpretación, ¿no? Y va a ser algo que van a decir contra los que están en la causa de Cristo. Y van a estar mintiendo. Van a mentir para poder realizar estos actos. Juan capítulo 16, versículo 2 al 4. Juan 16, 2 al 4. Os echarán de las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas, hermanos, de nuevo? Son iglesias. Os echarán de las iglesias, dice acá. O sea que no van a poder las iglesias soportar este testimonio. En la página 100 del libro Eventos de los Últimos Días, de la hermana White, dice que el zarandeo entre el pueblo de Dios tiene que ver con que aquellos que van a obedecer el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea y que van a levantar la norma. Muchos dicen que van a oponerse a esto. Y eso va a causar un zarandeo en el pueblo de Dios. El primer párrafo o segundo de la página 100 del libro Eventos de los Últimos Días, ¿no? Entonces, se va a ver que este subir la norma va a hacer que haya un rechazo por estos hermanos que quieren ser fieles a todo lo que Dios dice. Y aún viene la hora, sigue diciendo Juan 16, 2, cuando cualquiera que los matare pensará que hace servicio a Dios. Recuerden que matar no solamente es quitar la vida físicamente, sino que es enojarse, ofender, ¿no?, insultar, oponerse. El versículo 3 dice, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Muchas de las cosas que Dios dejó dichas a través de su sierva la hermana White, recién nosotros también las estamos comprendiendo ahora. Y textos de la Biblia también. Lo que dice Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Oseas, Abdías, Habacuc, Amós. Muchos de todos los profetas mayores y menores lo estamos entendiendo mucho más nosotros ahora, porque estamos empezando a vivir lo que ahí se está diciendo y se están dando las condiciones que se mencionan en estos libros. Entonces, cuando ellos se acercaban al fin, Jesús les dijo más que al principio, porque ellos ya podían entenderlo más. Al principio Él estaba con ustedes, pero ahora iba a dejar de estar, ¿no? Poco tiempo más. Juan, capítulo 12 y versículos 42 y 43. Juan 12, 42 y 43 menciona una triste realidad. Les digo que este versículo no quisiera ponerlo, pero tengo que ponerlo. Porque cuando oré para que Dios me diera los versículos para poner en esta secuencia, este versículo apareció. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense que acá está hablando de personas que creían en Jesús, que habían visto sus milagros, que se habían enternecido con sus sermones, con sus maravillosas enseñanzas, pero que no lo confesaban porque los líderes religiosos de esa época los iban a echar de la sinagoga, los iban a echar de la iglesia. Y ellos querían ese puesto ahí. Dice que eso, acá lo menciona, era
buscar la gloria de los hombres. En vez de ser fieles a lo que conocían, a lo que percibían de que Jesús era el Mesías, preferían permanecer con los líderes religiosos. Qué triste esto. ¿Cómo perdieron ellos la salvación por esto? En estos últimos versículos vemos que hay perseguidores. Acá se habla de perseguidores y de difamadores. Personas que van a hablar mal, personas que se van a oponer. Los líderes religiosos se oponían activamente a cualquiera que le creyera a Jesús. El que le creía a Jesús, echado de la sinagoga. Siguiente pregunta que nos toca hacer. ¿Qué le tocó enfrentar a Noé para el fin del mundo antes del diluvio? Es muy importante que nosotros tengamos presente la historia de Noé, porque el único evento que ha ocurrido antes de ahora, que es el fin del mundo, fue el de él. Y Jesús dijo que el fin del tiempo va a ser como en los días de Noé. Por lo tanto, la historia de Noé es muy interesante y tiene mucha información para nosotros. ¿Qué le tocó enfrentar? Vamos a ver lo que menciona la hermana White acerca de esto. En el libro Cristo Nuestro Salvador, de la hermana White, en la página 30 dice: la gente antes del diluvio se burlaba de los avisos de Dios. Llamaba a Noé fanático y alarmista. ¿Qué les parece? Los antediluvianos, un mundo muy desarrollado, muy progresista, donde había gente muy inteligente, le llamaban a Noé fanático y alarmista. Fíjense que los términos se han usado tantas veces ahora también contra los siervos de Dios que se tratan de apegar a la Biblia y que tratan de avisar a otros que estamos en el fin, que Cristo viene pronto. Se burlaban. Eran burladores también. Había burladores en este tiempo. En el capítulo 8 del libro Historia de la Redención, en el capítulo El Diluvio, página 65, párrafo 2 de la versión online, dice: Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre tierra seca. Noé dirigía, predicaba y trabajaba, mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. Gracias por el texto que lo copiaron recién de Eventos de los Últimos Días. Dice acá que él dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro. O sea, se asombraban de que él siguiera concentrado en su trabajo y lo consideraba fanático. Nuevamente vuelve a decir que a Noé en su época, en el fin del mundo que ya ocurrió, lo llamaban fanático. Fíjense ustedes, por favor, tomen en cuenta las similitudes con el tiempo en el que vivimos. El capítulo 8, el mismo capítulo, pero la página 70 y el párrafo 2 de la versión online de Historia de la Redención dice: los que habían despreciado las advertencias de Noé y habían ridiculizado al fiel predicador de la justicia, se arrepintieron demasiado tarde de su incredulidad, ¿no? Mientras las olas, mientras luchaban subiéndose a las montañas más altas y atándose de los animales más grandes y de los árboles, se arrepentían de haber ridiculizado a Noé y de haberlo despreciado. Miren, tuvo que aguantar también el desprecio y las burlas. En el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en el capítulo La preparación para la venida de Cristo, el párrafo 7 dice así, contando desde el inicio del capítulo:
Dice así: en el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. ¿Qué hacían? Se burlaban. Lo llamaban temores y presentimientos supersticiosos. ¿No les ha ocurrido a ustedes que les dicen que cuando hablan de que viene el fin, que cuando hablan de que hay que prepararse, de que hay que irse al campo porque ese es el refugio que Dios nos dejó, muchas personas encuentran que uno les está hablando como de temores y presentimientos supersticiosos que los están asustando antes, que están alarmando a la gente? A él también lo llamaron así. A Noé también le dijeron que era... Gracias. A él también le dijeron que era un alarmista y un fanático. Más, termina diciendo el párrafo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Como en los días de Noé, gracias, hermano Jairo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De la misma manera. Siguiente pregunta para que podamos ir calzando las respuestas con la palabra de Dios. ¿Qué le mostró Dios a la hermana White sobre lo que tendremos que enfrentar ahora como el remanente? En el capítulo, en el libro Eventos del Tiempo Final, Cartas y Manuscritos de la hermana White, el capítulo 13, que se llama El Tiempo Final, la carta 30 del 6 de septiembre de 1892 dice: los que permanezcan de pie en defensa de la verdad atraerán sobre sí la aversión, la crítica y la oposición decidida de parientes y profesos amigos. Acá les pido suma atención, porque acá nos está diciendo qué es lo que vamos a enfrentar nosotros. Los que permanezcan en pie, en defensa de la verdad, atraerán sobre sí, por permanecer fieles, la aversión, la crítica y la oposición decidida de parientes y profesos amigos. Estarán sujetos al ridículo, sigue diciendo. Toda oposición y persecución, ya sea en su forma más apacible o más terrible, es solo el despliegue de un principio que se originó con el primer gran rebelde en el cielo. Fíjense ustedes que acá persecución le llama a la oposición, a la crítica, a la aversión y al ridículo. ¿Ven, hermanos? Por ahí, como les explicaba al principio, nosotros tendemos a ver que persecución es cuando ya se declare la pena de muerte y nos persigan y nos decapiten, ¿no? Como dice Apocalipsis 20, pero acá está diciendo que nosotros nos vamos a enfrentar a otra persecución antes, tal como Jesús y los primeros cristianos. ¿Cuál es esa persecución? Aversión. Aversión es un rechazo activo. O sea, si esa persona está ahí, yo me doy vuelta a la cara y no quiero saber nada de esa persona. La crítica, el hablar mal de estas personas, la oposición decidida, o sea, no es así, tú estás mal, no, oponerme a lo que el otro dice. Y esta oposición, ¿saben por qué va a ser tan dolorosa y tan desalentadora? Porque va a venir de parientes y amigos. De parientes y amigos, o sea, de la gente que más amamos, de ese círculo sagrado con el que nos unen lazos afectivos. Estarán sujetos al ridículo, ¿no? O sea, se van a reír de todas maneras de nuestros esfuerzos por mantenernos fieles a Dios. Sigue diciendo, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, los elementos antagónicos obrarán de la misma forma que en el pasado. Toda alma será probada. Cada uno, hermanos, no pensemos a mí no me va a pasar, eso va a pasar muy lejos, eso va a pasar solo en Estados Unidos. No,
Acá dice que cada alma será probada. Satanás tiene 1.000.000 de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios. Acá mismo está explicándonos. Si nosotros sabemos que hay pena de muerte, ¿será disfrazado el plan que están lanzando sobre nosotros, hermanos? No, es un plan abierto. Hay pena de muerte para el que no quiere adorar en domingo. Pero acá dice que hay 1.000.000 de ataques disfrazados. O sea que no nos vamos a dar cuenta. Por eso el Señor enfatizó tanto el estado de velar y orar. Por eso lo repitió tantas veces, que hay que velar y orar. Velar, mantenernos vigilantes, lo explica la hermana White, para no caer en tentación. Porque nosotros vamos a querer ser parte de la mayoría, nos vamos a enfrentar con eso. En nuestra intimidad vamos a querer ser parte de la mayoría para descansar y dejar de sentir la persecución, la oposición, la crítica, la aversión, la burla y el ridículo. Porque nuestra humanidad nos va a pedir eso, va a querer descansar de toda esta persecución. Entonces, estos van a ser ataques muy bien pensados, hermanos, muy bien pensados, para darnos donde más duele, de los que más queremos, de aquellos que no tenemos filtro, porque son los que amamos. Nunca podré volver a casa. ¿Qué hiciste? Dice entonces que Satanás tiene 1.000.000 de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios para obligarlos a violar su conciencia. Nuestra humanidad es algo que va a aprovechar mucho Satanás. Él sabe que nosotros buscamos la comodidad, que venimos de una cultura que nos ha enseñado que la comodidad es sumamente importante y va a tratar de hacernos creer que podemos seguir teniéndola. Pero esto va a ser incómodo, hermanos, hasta el fin. Nosotros ya empezamos a vivir la incomodidad de que se nos rechace, de que se nos opongan, de que nos critiquen, porque somos muy apegados a la palabra de Dios. Cada uno de ustedes que ha intentado levantar la norma entre sus hermanos ha vivido esto. Y esta incomodidad no va a parar hasta el fin, hermanos. No va a parar hasta el fin. Los seguidores de Cristo, continúa diciendo la sierva del Señor, deben saber que han de tropezar con el desprecio. Serán vilipendiados. Sus palabras y su fe serán tergiversadas. No vamos a ser nobles, no vamos a ser héroes frente al mundo, porque nuestras palabras y nuestra fe, dice acá, van a ser tergiversadas, se les va a cambiar el sentido. Vamos a ser rebeldes, vamos a ser tildados de personas que van contra la ley y el orden. Es posible, miren lo que dice acá, es posible, sigue diciendo el párrafo, que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. ¿Se dan cuenta? Nos estamos preparando para el martirio. Pero acá dice que la frialdad y el desdén pueden ser más difíciles de soportar. O sea que nosotros soportaríamos con más facilidad que nos torturen antes, físicamente, antes que los otros sean fríos con nosotros y que nos rechacen. El desdén es manifestar un rechazo hacia el otro. Sigue diciendo el párrafo, para muchos será más difícil soportar la burla de los demás que ser atravesados por una espada. Miren lo que está diciendo la sierva del Señor. La burla, hermanos. Nuestra mente tiene que estar preparada para que otros se nos burlen y mantenernos firmes y fieles. Ahora estamos acostumbrados a que la burla es un desalentador eficiente. Cuando a alguien se le burlan, esa persona se siente con la obligación de dejar su postura para que no se le sigan burlando. Pero nosotros vamos a tener que tener la entereza, la fortaleza, la fuerza de parte del Señor para mantenernos en el camino correcto, aunque se nos burlen, como hacían con Noé, que lo ridiculizaban.
se burlaban y lo despreciaban. Y termina diciendo que los hombres se apoderarán de propiedades a las cuales no tienen ningún derecho. Las tomas tan conocidas en Chile, acá también se están empezando a ver, van a tener como blanco probablemente a personas creyentes. Por eso en el libro Eventos de los Últimos Días, justamente esta mañana estaba viendo que Dios va a decir a las personas cuándo tengan que vender sus propiedades, porque si no en el tiempo de angustia se van a levantar contra ellos, menciona. Y probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Dios nos va a dar un refugio en el campo y ahí es donde nosotros tenemos que vivir, no acumular o tener propiedades, porque en ese tiempo, cuando la gente esté sin ley, cuando estén dominados por Satanás, no se van a respetar los derechos a la propiedad. Entonces, nosotros tenemos que conformarnos con ese refugio que Dios nos está dando, nos ha dado en el campo. Ese es nuestro lugar, no una acumulación de propiedades. En el tomo 1 de los testimonios, en el capítulo que se llama La Iglesia Triunfará. Les doy el título del capítulo, hermanos, porque hay tantas ediciones de los libros de la hermana White. Una es la edición online, hay varias en papel, ya no vienen más las referencias que ponían la página en los libritos Bordeaux, tapa Bordeaux, entonces todos sabíamos que estaba hablando de esa paginación. Entonces algunas versiones online no traen tampoco el número del capítulo, entonces les doy el título del capítulo para que por el título, Dios quiera, ustedes lo puedan encontrar si desean leer todo el capítulo como sería lo ideal. Joyas de los testimonios, entonces tomo 1, el capítulo que se llama La Iglesia Triunfará, online es la página 590 y el párrafo 1, dice: hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. Y no está hablando de fábulas como las que nosotros leemos, cuentos de animales que hablan. Está hablando de fábulas que son invenciones humanas con las que se quiere distraer a los creyentes. Sigue diciendo, la iglesia verá todavía tiempos angustiosos. Profetizará vestida de saco, o sea, con tristeza, con sencillez extrema, hermanos, porque vestido de saco, ¿ustedes se acuerdan lo que era? En Nehemías habla de que todo el pueblo se vistió de saco y ceniza, y en varios lugares de la Biblia era ponerse ropas ásperas, tirarse polvo o ceniza en la cabeza y andar incómodo, todo el tiempo incómodo, para poder era una forma externa de manifestar una humillación de espíritu frente al Señor. Acá dice, la iglesia verá todavía tiempos angustiosos, profetizará vestida de saco, en forma incómoda, muy sencilla, con una humillación tremenda de espíritu. Pero aunque debe arrostrar herejías y persecuciones, aunque debe batallar con los infieles y los apóstatas, fíjense que habla de creyentes, pero que son infieles y apostatan de la verdad. Sigue diciendo, aunque deba arrostrar esto, por la ayuda de Dios está aplastando la cabeza de Satanás. Este es el ejército de Dios, hermanos. Este es el invencible ejército de Dios. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. Leales como el acero y fe firme como el granito, testigos en el mundo, instrumentos para una obra especial. Esos queremos ser nosotros, por eso estamos hoy congregados, por eso estudiamos estos temas. Entonces tenemos que saber que vamos a tener que arrostrar herejías y persecuciones de los infieles y los apóstatas. Nos acaba de decir este párrafo.
Siguiente pregunta. ¿Cómo actuó Jesús ante los difamadores y perseguidores? Nuestro máximo ejemplo. Mateo 22. Les voy a leer algunas frases del 34 al 40. Todo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, ¿se acuerdan que lo buscaban siempre para hacerlo caer? Se juntaron a una. Y le preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿No? Querían que Jesús pusiera uno por sobre todos para después decir que él había despreciado a los otros. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el versículo 46 nos dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque al final quedaban en ridículo lo que le preguntaban. Nosotros también vamos a vivir esto. Nosotros también. Por eso leímos que nosotros no tenemos en Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13, habíamos leído que dice que no, cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis que habéis de decir ni lo penséis, mas los que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Miren qué hermoso, o sea, no nos preocupemos, el Espíritu Santo como le dio palabras perfectas a Jesús, nos la va a dar a nosotros. Y como ante Jesús ellos quedaron sin palabras, ante nosotros también. La hermana Guay aclara esto, que van a quedar, Dios nos va a dar palabras que van a ser irrefutables en ese momento. ¿Cómo actuó Jesús ante los acusadores, hermanos? Ante aquellos que lo acusaban injustamente, que mentían sobre él. Mateo 27:12 dice, y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Marcos 14:60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Lucas 23:9 y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Fíjense ustedes, cuando Jesús contestó, cuando le hacían preguntas, pero cuando lo acusaban falsamente, él nada respondió. Estoy segura, hermanos, de que muchos de ustedes han enfrentado esto. Yo veo los nombres de algunos de ustedes y sé que han enfrentado persecución de estas maneras, con una oposición férrea, decidida, con desdén, con desprecio, con rechazo. Acá se nos dice cómo el Señor quiere que nosotros contestemos. Y sé que muchos de ustedes han seguido ese ejemplo y todos tenemos que seguirlo. ¿Cómo actuó Noé? Veamos cómo actuó Noé frente a estas actitudes de burladores que enfrentó a quienes lo despreciaban y a quienes lo ofendían, que le llamaban fanático, alarmista, anciano, iluso. Entonces, en Patriarcas y Profetas, que ahora le han puesto de nombre Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 53 y 54 de la versión amarilla con bordó, en todo caso el capítulo se llama El Diluvio. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca.
Entonces, una de las maneras en las que actuó Noé para dar el mensaje y para responder de alguna manera a estos burladores sin hablar fue dar ejemplo, dice acá. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice, no un poquito menos. Nosotros ahora vivimos en una generación que no le gusta mucho estudiar directamente la Biblia. Le gusta que se lo suavicen. La Biblia dice esto, pero no hay que ser tan extremo. No, pero es que dice así, sí, pero es que demasiado. Acá Noé dice que dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Si Dios dice no cometerás adulterio, y si Dios dice que el que miró a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, está diciendo exactamente eso, aunque a mí no me guste. Ataque alguna disposición, un deseo carnal que tengo. Yo no puedo bajar la norma porque a mí no me conviene o porque yo quiero seguir pecando. Dios dice en la Biblia exactamente lo que quiere decir, por eso la palabra de Dios es inspirada. Entonces, y útil para redarguir, para corregir en justicia. O sea que si me parece muy extrema la Biblia, entonces yo estoy un poco apartado del camino y necesito pedirle a Dios que me dé fuerza y claridad y honestidad para poder volver al camino correcto, que ahora me parece extremo, pero que es el camino que Dios está marcando. Y también dice que el párrafo que estamos leyendo de Patriarcas y Profetas, que como que él dio ejemplo al creer que Dios decía, y puso todo lo que poseía en el arca, todo lo que poseía en el arca. Al principio, sigue diciendo la historia de Patriarcas y Profetas, pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a los pecados. Algunos estaban convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu de Dios que convence de pecado. Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. Miren, hermanos, es un reflejo de lo que ahora nosotros vivimos. Dice que aquella generación no obedecía a la ley divina porque no hubiera reconocido la voz de Dios en lo que hablaba Noé. Pero decían que era la voz de Dios, dice acá. Y estaban convencidos de lo que decía Noé. Pero como los que se mofaban y los ridiculizaban eran tantos, se resistieron a creer. Prefirieron perderse, imagínense. Realmente a mí, yo anhelo tanto ir al cielo, tanto, con todo mi ser. Para mí el cielo es algo completamente real y cercanísimo. No puedo entender, hermanos, que haya gente que pueda juzgar de esta manera. O sea, que porque otros se burlen, deje de caminar en el camino correcto, en el sendero angosto. No puedo comprenderlo. Porque a mí la vida eterna me parece demasiado valiosa como para poder dejarla porque alguien se burle o porque alguien se oponga o porque muchos se burlen o porque muchos se opongan. Acá dice que hubo algunos que estaban profundamente convencidos, pero que por los muchos que los ridiculizaban y se burlaban, ellos se resistieron a creer. Qué triste escenario. Estoy segura de que es un escenario muy similar al que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo durante el transcurso de este cortísimo periodo del fin, ¿no? Noé fue considerado fanático.
Sigue diciendo el párrafo. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo que repetían, que Noé era fanático. Y decían así, cita textualmente la hermana White, las amenazas de Dios tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán, dijeron. Exacto, Gabriela. La presión social la está usando Satanás porque él ha hecho esto, ¿no? De que la presión social sea modeladora de la conducta. Y lo va a seguir haciendo, y cada vez con mayor fuerza, ¿no? Y decían que las amenazas de Dios tenían por fin intimidarnos y que nunca se realizarían. Que Noé es un descabellado fanático. Miren qué ofensivo lo que le decían. Descabellado fanático. Y termina la comilla donde cita lo que decían los grandes hombres, los sabios. Piensen a quiénes consideramos sabios nosotros como creyentes. Dice que los sabios y los grandes hombres del mundo, honrados, decían que Noé es un descabellado fanático. Así que este es un camino muy solitario, hermanos. Este camino es muy solitario. Porque pocos vamos a querer ser de este grupo, de tener que arrostrar toda esta ignominia para permanecer fieles a Dios. Sigue diciendo el libro Patriarcas y Profetas, el mundo se reía de la locura del iluso anciano. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Rodeado, miren lo que dice, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Se mantuvo como una roca en la tempestad y dice que estaba rodeado por el desdén, por el rechazo. Rodeado, ¿saben? Ustedes saben lo que es. Por acá, por allá, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Tengo un primo que es no vidente, y él me enseñó que ellos, para sentarse en la mesa donde nunca han estado, el acompañante que está con ellos les dice a qué hora está. Por ejemplo, la sal está a las 2, a las 14 horas. Entonces él ubica en su mente el reloj y sabe dónde está la sal para dirigir su mano y no atropellar todo en la mesa. Y acá podríamos usar ese ejemplo para decir que tenían rodeado, Noé tenía personas a las 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Rodeado por el desdén y el ridículo popular. Sin duda debe haber sido de parientes y amigos, tal como lo dice la Biblia, porque dice que va a ser como en los días de Noé. Fíjense que ninguno de los parientes otros próximos de Noé se salvaron, sobrinos, hermanos de Noé, de la esposa de Noé, primos de los hijos de Noé, solo él. Y este escenario duró 120 años. Nosotros sacamos con nuestras hijas el cálculo de cuánto sería hoy estos 120 años, porque en una época en que 120 años para nosotros es un número muy grande porque no vivimos esa cantidad de años. Nosotros vivimos 70, 80, dice la Biblia, con esfuerzo y los más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cuánto significaría para nosotros? Entonces, frente a los 80 años que vivimos nosotros, los 120 años equivaldrían aproximadamente a 9 años en nuestra época. Podríamos decir que durante 9 años en nuestra época hubo un predicador que predicó acerca del fin del mundo. Ustedes saben que en la destrucción de Jerusalén hubo un hombre, menciona el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, que predicó durante 7 años que Jerusalén iba a ser destruida. Noé predicó durante 120 años, que más o menos equivaldrían a 9 años de nuestra vida. Inconmovible. No sé, hermanos, si ustedes se han puesto a pensar lo que es eso.
9 años rodeado de desdén y ridículo popular. No es fácil. Nos cuesta enfrentar una situación, ¿no? De ridículo, de burla. Imaginémonos más que eso, 9 años, todos los días, vez tras vez, que te vengan a ver acá en otra parte de este capítulo de El diluvio de patriarcas y profetas, dice que venían personas de todos lados a ver el barco, ¿no? Así que el ridículo era de muchas personas. Y él seguía como una roca trabajando y concentrado en su labor. Otra pregunta, ¿cómo pensarán quienes se mantengan fieles a Dios? Hemos visto cómo actuaban, cómo actuó Jesús, cómo actuó Noé, cómo deberíamos nosotros actuar, cómo actuó Jesús y cómo actuó Noé, ¿no? Ahora vamos a ver cómo pensarán los que se mantengan fieles a Dios. Porque este pensamiento es el que los hará actuar como actuó Jesús y como actuó Noé. Nosotros ahora no podemos saber cómo vamos a actuar, porque todavía no estamos en esa situación. Pero la hermana White dice que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Y ese afianzamiento, hermanos, se da en la mente. Porque la mente, los pensamientos son los que nos dirigen a la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo el remanente tiene que pensar para poder ser, en el momento que necesitemos, fieles como Jesús y como Noé? Hebreos 12:2 es un texto que ustedes conocen mucho. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Saben, esta semana estaba leyendo el capítulo del Getsemaní, del deseado de todas las gentes, y contaba que Jesús, cuando estaba orando, cuando oró esas 3 veces y derramó gotas de sudor, por el tremendo sufrimiento que implicaba el tomar la decisión de morir en la cruz. Él, después de la 3ª vez, cuando él ya tomó la decisión de mostrarle que viniera, pero que él iba a morir por el pecador, ¿no? Porque él tuvo la tentación, hermanos, de decir, menciona la hermana White, que cada pecador se haga cargo de su pecado. Su humanidad lo tentaba, ¿no? De que no hiciera ese sufrimiento tremendo. Nosotros no entendemos el sufrimiento de Jesús, porque Él arrostró la muerte de todos los pecadores que se van a arrepentir, de todos. No comprendemos nosotros eso. Sin embargo, Dios nos deja entrever el sufrimiento que tuvo Jesús al decirnos que Él sudó gotas de sangre, ¿no? Y por esa razón, una vez que Él tomó la decisión, cayó casi desmayado al suelo, menciona la hermana White, y del trono de Dios, el ángel Gabriel fue enviado para comentarle a Jesús el gozo que él iba a tener al ver a todos los redimidos por su sangre. Le dijo que muchos iban a aceptar este sacrificio, que muchos iban a afianzarse en su sacrificio para poder pedir perdón por los pecados al Padre. Y que cuando él viera esta cantidad de personas que habían sido salvas por su sangre, él iba a tener una tremenda satisfacción y un gozo inconmensurable. Y estas palabras alentaron a Jesús. Y habiendo ya tomado la decisión con estas palabras de aliento que le dio el ángel Gabriel, él pudo enfrentar todo el sufrimiento que implicó lo que él vivió después.
nosotros somos invitados a mirar a Jesús. Eso es lo que se nos invita, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Un himno que me encanta cantar, el coro de un himno que me encanta cantar es Fija tus ojos en Cristo. Todos los días, ojalá, y a cada rato me gustaría cantarlo. Muchas veces lo di como una herramienta para mis pacientes, para poder enfrentar situaciones difíciles. El cantar, fija tus ojos en Cristo. Acá dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, o sea, el ángel Gabriel vino a decirle cuán gozoso él iba a estar después, menospreció la vergüenza y sufrió la cruz. Nosotros también, hermanos, vamos a poder tener un gozo supremo cuando podamos ser coherederos del reino celestial con Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y en esas recompensas de las que nos habla la Biblia, porque Dios las ha puesto allí, esas promesas de gloria futura para que nos alienten en este camino, en este valle de sombra de muerte que estamos viviendo, que estamos comenzando a vivir. Romanos 12:2 también nos dice cómo deben pensar quienes se mantengan fieles a Dios. Dice, y no os conforméis a este siglo, ¿no? Otra versión de la Biblia dice, no vivan con los criterios del mundo presente, del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es grato, lo que es bueno y lo que es perfecto. O sea que mientras nosotros estamos apegados a este mundo, a los valores de este mundo, a todo lo que queremos, lo que quieren tener las personas que parecen creyentes, pero que en realidad con sus hechos niegan el poder de la religión, no vamos a poder comprender la voluntad de Dios. Acá dice que para comprenderla tenemos que vivir con otros criterios, con los criterios que son para salvación, con el criterio de la Biblia, ¿no? Tenemos que irnos al contrario de todo lo que ahora se vive, porque nosotros vivimos la última generación, o sea, una generación que ya más mala no puede ser más viciosa, más agresiva, no puede tener un mayor nivel, más inmoral, porque ya es el límite. Es el límite final que Dios va a permitir, el que llena la copa de la ira de Dios. Entonces no tenemos, dice acá, no vivan ya de acuerdo a los criterios del tiempo presente. No nos interesa lo que les interesa a los demás, a nosotros nos interesa marchar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, sin distraernos ni a la derecha ni a la izquierda, como dice Josué 1:7, nada. No nos importa lo que hay al costado. Nosotros tenemos que seguir firmes y adelante. Es un camino difícil, hermanos. Este camino no es fácil. Yo día a día compruebo que es muy difícil. Pero este camino no es para los cómodos. Este mensaje no es para los cómodos. Este mensaje es para los que quieren sacrificar todo por el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 5, un versículo que descubrió para mí el hermano Raúl hace muchos años y que es una clave, es el versículo, de hecho me mostró el versículo más desafiante de la Biblia. No creo que haya un versículo más desafiante, por lo menos yo no lo he descubierto, que que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, este versículo nos dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, o sea, arrastrarlo hasta que le obedezca a Cristo. Eso nos dice este versículo. Trayendo cautivo todo pensamiento. O sea, no puedo pensar
sino lo que Dios quiere. Como dice Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar. Solo puedo pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud y es digno de alabanza, o sea, en Dios. Mi mente tiene que estar enfocada y puesta en Dios. Y tengo que derribar cualquier argumento que se levanta de mis deseos. No, pero es que ¿cómo? Tengo que vivir el tiempo presente, tengo que ver la cultura, tengo que ver todo lo que sucede, tengo que estar inmerso para estar enterado de las noticias, para poder saber de qué me hablan. Eso no dice nada acá. De que todos los argumentos y la altivez que se levanta contra lo que Dios dice tiene que ser derribado. Y luego el Salmo 119, versículos 51, 69, 78, 92, 97, 102 y 128, dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Hermanos, es el Salmo de los 144.000. O sea, se burlan, mienten, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo empero meditaré en tus mandamientos. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, está hablando de un sufrimiento permanente, de burladores, de soberbios que mienten, de personas que lo han calumniado, de que le producen aflicción, pero él se mantiene firme a la ley. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Y su delicia, como en el Salmo 1, ¿no? Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Por eso, todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos. Aborrecí todo camino de mentira. ¿No? Habla de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, que son el amplio campo de aplicación de los mandamientos. Y frente a todo, fiel a la ley de Dios, fiel a su palabra, fiel a la verdad. ¿No? Así que de esa manera, nosotros también tenemos que mantener nuestra mente firme y fiel en el Señor. No importa lo que los demás hagan, digan, nos amenacen, se burlen, nos desprecien, nos critiquen. No nos interesa. Miremos más allá. La recompensa es eterna, ¿no? O sea, ni siquiera podemos pensar lo que significa la eternidad. Yo he tratado de imaginármela y no puedo. Nos restan pocos años, hermanos. No vayamos a retroceder ahora. No vayamos a retroceder ahora. ¿Qué promesas atesorar ahora para ser fieles a Dios en el día de la prueba? Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Salmo 23:5: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi cabeza está rebosando. Salmo 91, 4-7: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 119, 94 y 165 dice: tuyo soy, guárdame, porque he buscado tus mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Juan 14, 21-23: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama.
y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Hermanos, fíjense lo que está diciendo acá. No se va a manifestar a todo el mundo, dice a nosotros. Dice que el Padre y él vendrán a él y harán morada con el que lo ama y el que tiene sus mandamientos. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No con todo su barrio, su comunidad, su iglesia, no. Dice, Jesús está llamando desde afuera a la iglesia de la Odisea. Está tocando la puerta, dice, y va llamando uno a uno. Y dice, si alguno oye mi voz, va llamando uno a uno. Y con el que le abre la puerta, dice que él va a entrar a él, va a cenar con él, y esa persona va a cenar con Jesús. Es muy significativo lo que Jesús explicó en Juan 14, 21 al 23 y en Apocalipsis 3:20. Y la última pregunta dice: ¿qué recibió Noé como premio a su fidelidad? ¿Qué recibió él? Y en Patriarcas y Profetas, el capítulo El Diluvio, dice en la página 55, las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! Termina diciendo la sierva de Dios: hermanos, el premio que él recibió fue que no se salvó solo, que su familia se salvó con él. Muchos de nosotros, por lo menos son las historias que me toca escuchar, creemos solos o cree alguien con nosotros, o hay muchas personas de nuestra familia extendida que no creen el mensaje de la inminente venida de Jesús y de que estamos comenzando el fin. No creen en prepararse, no creen en la salida al campo. Hermanos, ¿saben cómo Noé enfrentó esto? No sabemos si alguno de sus hijos era incrédulo, pero él se mantuvo fiel, y al ver ese ejemplo, su influencia, dice, y su ejemplo fueron una bendición para su familia. Si usted sabe lo recto, si usted sabe el camino de lo recto, hermanos, siga el camino recto. Su familia vendrá detrás de usted, pero si Noé no hubiera continuado construyendo el arca y predicando fielmente, probablemente no tendríamos la historia de que se salvó toda su familia nuclear. Tenemos esa historia porque él fue fiel, porque él se mantuvo en fidelidad al Señor. Con su ejemplo, dice acá, su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Si usted conoce lo recto y si usted hace lo recto, entonces usted tiene la garantía que Dios le da de que va a tener un premio. Y ese premio probablemente sea que su familia va a estar con usted. Pero a usted le toca dar el paso inicial. A usted le toca caminar, entrar por la puerta estrecha. Siga caminando, hermano. Las glorias de este mundo se acaban. Acá se quema todo, hermanos. Por favor, no se vayan a encandilar con ningún brillito de acá. Acá se quema todo, las glorias, las honras, junto con las casas, los edificios y todo. El fuego final acaba con todo. Faltan pocos años para eso, hermanos. No se confundan con nada de lo de acá. Miren más allá. La Nueva Jerusalén gloriosa nos está esperando. La mirada tremendamente amorosa de Jesús
Vamos a mirarla por siempre, nos está esperando. Luchemos para esto, luchemos. Hay muchos de ustedes, gracias Freddy por el saludo, un ejemplo de mantenerse como una roca frente a la adversidad. Luchemos, hermanos. Hay muchos de nosotros, yo estoy segura de que ya estamos enfrentando esto, la oposición, el rechazo a verdades maravillosas que el Señor nos da. Pero si nosotros ahora retrocedemos, si nosotros ahora decidimos dejar de luchar para estar cómodos, no vamos a poder ser parte del remanente, porque el remanente va a luchar hasta el fin. Hasta el mismo fin, el remanente va a estar luchando y manteniéndose firme como una roca. Y hasta el mismo fin, los burladores van a estar haciendo lo suyo. Así que, como nos hemos preparado para la espada, para la decapitación de Apocalipsis 20, hermanos, preparémonos para la otra parte de matar, la persecución, la crítica, el desprecio, la burla, el desdén, porque esto, vimos recién, leímos, puede ser más difícil de soportar que una espada. Y para esto nos tenemos que preparar. Creo que esto es para lo que no estamos preparados y que va a venir como algo muy sorpresivo. Y nos va a hacer tambalear, como una hermana ponía en los comentarios, que la presión social es tremendamente modeladora en este tiempo. Mi oración es que Dios nos ayude a ser fieles a toda prueba. No olvidemos esa frase que ya no se repite tanto como antes, que Dios le dio a la hermana White. La necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que den al pecado el nombre que le corresponde, que se mantengan fieles al deber y leales como la brújula al polo. Seamos de esos, de los que sean fieles al deber y leales a Dios, aunque se desplomen los cielos. Ahora los invito a orar. El que puede arrodillarse, lo invito a ponerse de rodillas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabo tu nombre en esta mañana porque tú has tenido una enorme fidelidad al mantener internet en medio de la tormenta, del viento, de los truenos y todo lo que había en este lugar. Te agradezco, Señor, por el Espíritu Santo que todo el tiempo estuvo haciendo que esto fuera posible. Te agradezco por los ángeles que estuvieron en la casa de cada uno, como te pedí, Señor, para que haya influencias benéficas en cada hogar, para que podamos escuchar tu palabra, leer tu palabra con esas influencias de paz y de tranquilidad. En este momento pido por cada uno de nosotros. Tú sabes lo que cada uno enfrenta, sabes cuán débiles somos, tú sabes cuán débil yo soy y todo lo que cada día me toca pelear contra los deseos carnales. Y sé que cada uno de nosotros está luchando cada día porque Satanás no ceja en sus esfuerzos para hacernos caer. Y por eso en este momento oramos para que tú estés con cada uno y nos ayudes a dar la lucha contra lo que sea en nuestro ser, contra la ira, contra la contienda, contra la amargura, contra la codicia, contra el deseo de matar, de ofender, de enojarnos. Señor, por favor, lo que cada uno enfrenta, por favor, dale victorias en ti. Este tiempo es un tiempo en el que Satanás es un león. Nos quiere desgarrar, despedazar, destrozar, pero tú has prometido que tu ángel va a estar con los que te temen y que los va a defender. Así que confiamos en eso. Te abrimos el corazón para que tú entres y cenes con nosotros. Nada podemos hacer sin ti. Por eso te pedimos que tú entres en nosotros y gobiernes nuestra vida. Porque nuestro deseo es llegar a la Canaán celestial y vivir para siempre contigo, escuchándote a ti predicar y enseñarnos y disfrutando de todas las maravillas que tienes reservadas para tus hijos. Damos gracias
porque pudimos estar presentes para escuchar tu palabra, y damos gracias porque nos permites la libertad todavía de alentarnos unos a otros. Damos gloria a tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por estas palabras de aliento, de esperanza, y también porque en su palabra, en su amor, el Señor nos invita a estar preparados. Ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser esta gran tribulación que vamos a vivir. La hermana Marisol hablaba de traición, del ridículo, perderemos amistades, pensaba yo. Bueno, ya uno va perdiendo un poco porque se va produciendo una separación. Va a haber oposición, rechazo, burla, nos llamarán fanáticos, disidentes, el nombre que se le ocurra. Habrá desaliento entre los mismos hermanos. Yo recuerdo cuando contamos la primera vez que queríamos salir al campo, cómo trataban, a lo mejor con la mejor intención de desalentarnos, de que no hiciéramos eso, que estábamos siendo muy exagerados. Y hoy día también, cuando alguien quiere tomar una decisión, o con la reforma pro salud, o con salir al campo, o con cualquier mandamiento del Señor, vienen desalientos que uno tiene que luchar. Perderemos también a nuestros familiares. Bueno, la verdad es que lo que viene no es muy alentador, pero grande es la recompensa. Mientras escuchaba a la hermana Marisol y le agradecemos al Señor por este hermoso mensaje que necesitábamos, grande es la recompensa si nos mantenemos fieles al Señor.